Buenos días, es para mí un gozo poder estar acá, de verdad es una bendición. Agradezco mucho por esta iglesia, por lo que Dios está haciendo a través de ustedes. Muchas gracias también a Julio por la invitación, y desde que nos conocimos ha sido bonito, ¿verdad?, contar con el consejo y la cercanía. Y estoy muy agradecido de estar acá. Soy, como ya presentaron anteriormente, uno de los pastores del Templo Bautista de Tibás. Estamos aquí cerquita, la única diferencia es distrito, no cantón, ¿verdad? Pero al mismo tiempo en Tibás hay mucho trabajo que hacer, hermanos. Entonces, a pesar de la cercanía, somos habitantes de Tibás 82.200 habitantes, ¿sí? Con mucho esfuerzo, quizá las personas congregadas el día de hoy superen con mucho esfuerzo, quizá un 2%, ¿verdad? Con mucho esfuerzo. Entonces hay mucho trabajo que hacer, y gloria a Dios que hay muchas iglesias, ¿verdad? Lastimosamente, en mucho contexto evangélico y cristiano, se ha visto el tema de las iglesias como una competencia, ¿verdad? ¿Cuál iglesia es más grande que otra? Sin embargo, nos preocupa el crecimiento del reino de Dios, no el crecimiento de nuestro propio reino. Amén. El reino de Dios no es como esas bolsas herméticas que es del tamaño de lo que contiene. No, el reino de Dios es un reino donde cabe el que se arrepienta y crea, ¿verdad? Y nosotros estamos trabajando para el crecimiento del reino. Muy bien, y ahora sí, preparándome para el tema de la predicación, les voy a pedir que me acompañen al libro de Hechos, capítulo 17. Hechos, capítulo 17. También sé que han sido bendecidos con la exposición de este libro y que ya van muy avanzados en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo con Silas. El día de hoy nos vamos a estar concentrando en los versículos 1 al 15 de Hechos capítulo 17, versículos 1 al 15. Voy a estar leyendo y luego voy a estar orando para que Dios bendiga este tiempo de predicación. Dice la palabra de Dios: después de pasar por Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo entró según su costumbre y por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las Escrituras, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo: este Jesús, a quien yo les anuncio, es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, junto con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. Pero los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron la ciudad. Asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que han trastornado al mundo han venido acá también, y Jasón los ha recibido. Todos ellos actúan contra los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron a la multitud y a las autoridades de la ciudad que oían esto, pero después de recibir una fianza de Jasón y de otros, lo soltaron. Enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Por eso muchos de ellos creyeron, así como también un buen número de griegos, hombres y mujeres de distinción. Pero cuando los judíos de Tesalónica supieron que la palabra de Dios había sido proclamada por Pablo también en Berea, fueron también allá para agitar y alborotar las multitudes. Entonces los hermanos inmediatamente enviaron a Pablo para que fuera hasta el mar, pero Silas y Timoteo se quedaron allí. Los que conducían a Pablo lo llevaron hasta Atenas, y después de recibir órdenes de que Silas y Timoteo se unieran a él lo más pronto posible, se fueron. Esa es la palabra de Dios que vamos a estar estudiando el día de hoy. Les voy a pedir que me acompañen en oración primeramente. Padre bueno, estamos en tu presencia agradecidos. Estamos agradecidos, Señor, porque hoy recordamos tu resurrección, congregados para la gloria de tu nombre, Señor. Gracias por esta iglesia, Señor, y pido que tu bendición sea derramada sobre ella y sus pastores.
Padre Celestial, en este momento, a través de la iluminación de tu Santo Espíritu, por favor, habla a nuestros corazones. Ayúdanos a prestar atención a lo que tú nos quieres decir y a salir de aquí no solamente siendo oidores, sino también hacedores de la palabra. Padre bueno, por favor, háblanos a través de tu palabra, que es viva y eficaz, que es más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, que discierne las intenciones del corazón. Háblanos a través de tu poderosa palabra, Señor. Glorifícate en esta reunión y ayúdanos, Señor, a entender que no venimos aquí para recibir un culto, venimos para darte culto a ti, Señor. Gracias por este tiempo y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Han escuchado un dicho famoso que dice palabras necias? ¿Si podrían completar? Oídos sordos, ¿verdad? Yo creo que somos expertos en dichos y muchos de nosotros a veces los decimos y tenemos muchos de ellos acumulados en nuestra mente. Ese dicho a mí me deja entender algo, que cuando nosotros escuchamos y físicamente estamos escuchando ciertas palabras, pero si interpretamos que tales palabras son necias, cerramos nuestros oídos y no escuchamos más. A palabras necias, oídos sordos. Es un dicho que demuestra que la sordera puede ser una evidencia del rechazo a un mensaje. Podemos oír, como lo acabo de decir, físicamente ese conjunto de palabras, pero si en nuestra mente lo catalogamos de necio, cerramos los oídos. Ahora bien, ¿por qué menciono esto? Bueno, las escrituras son un mensaje, ¿sí? Y de hecho, este mensaje tiene un contenido específico que hoy vamos a analizar. Las escrituras son un mensaje que no solamente están hablando, están gritando un mensaje con mucha evidencia. Este mensaje lo vamos a observar hoy, pero en términos resumidos es: Jesús es el Cristo. El mensaje de las escrituras está gritando: Jesús es el Cristo. Y este grito no es solamente un grito eufórico, es un grito que viene con muchísima evidencia. Jesús es el Cristo. Nuestra respuesta demostrará si creemos en la veracidad de esa afirmación o consideramos esas palabras simple y sencillamente necedad. ¿Sí? A palabras necias, oídos sordos. No obstante, este grito de las Escrituras, Jesús es el Cristo, es un grito de un Dios misericordioso, que está transmitiendo gracia al ser humano y que sabe que la más sabia decisión que nosotros podemos hacer es inclinar nuestros oídos a lo que la Escritura quiere decirnos. Amén, hermanos. Es lo más sabio que usted y yo podemos hacer. Inclinar nuestros oídos a lo que la Escritura quiere decirnos. Hoy precisamente estamos leyendo una historia donde el apóstol Pablo junto con Silas en su segundo viaje misionero van y anuncian la Escritura. Y vamos a ver específicamente cómo este grito de las Escrituras llega a dos ciudades, a Tesalónica y a Berea. Hay que dar un poco de contexto de dónde estamos hasta acá, ¿verdad? Bueno, claramente en el libro de los Hechos nosotros tenemos la obra poderosa que el Espíritu Santo está haciendo por medio de la iglesia para la expansión del Evangelio. Se dijo en Hechos capítulo 1, versículo 8, que recibirían poder y serían testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero esto no vendría en un contexto de paz. Iba a haber persecución, iban a haber dificultades. La primera dificultad la tenemos en los primeros capítulos del libro de Hechos. Llaman a los apóstoles y les amonestan. Eventualmente la dificultad va subiendo de tono. Ya no solo los amonestan, sino que los amonestan y los azotan. Y eventualmente sube mucho de tono cuando no solo los amonestan y los azotan, sino que ponen a Esteban y lo apedrean. Ya hay muerte. Los judíos saben que este mensaje está oponiéndose a su religión. Bueno, lamentablemente a la mala interpretación de su religión, y están en contra del camino. Y de hecho esta resistencia al cristianismo se personifica en un nombre: Saulo de Tarso. En él pusieron las ropas de Esteban al matarlo, y Saulo empieza a perseguir la iglesia, pide cartas para llegar incluso a Damasco. Persecución, persecución, persecución. Pero Dios tenía otros planes y al Señor se le presenta a Saulo de manera poderosa. La voz y la luz que Pablo ve lo dejan anodadado, y Pablo, la única posibilidad que tiene es reaccionar y decir: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús.
Dura cosa, te es dar cosas contra el aguijón. A partir de ahí Saulo es regenerado. Saulo dice, ¿qué quieres que yo haga? Y empieza, ahora el perseguidor, a ser perseguido por predicar el evangelio. Y bueno, lo que tenemos anteriormente, ya muchos de ustedes quizás lo saben. Saulo se emprende primeramente a capacitarse, visita a los apóstoles en Jerusalén después de un tiempo en predicar en Damasco, eventualmente lo envían a Tarso, después de estar en Tarso tiene otros viajes y lo mandan a pedir perdón, se me acaba de ir el nombre, Antioquía, lo mandan a pedir a Antioquía y en Antioquía es donde lo envían, ¿sí? De Antioquía lo envían a su primer viaje misionero. Y nosotros sabemos lo que él hizo en su primer viaje misionero, mucha de la obra que él hizo en Asia Menor. Emprenden su viaje al segundo viaje misionero y en este segundo viaje misionero Pablo tiene también la intención de ir a Asia Menor, pero el Señor tenía otros planes. Le dice, yo no quiero que usted vaya a Asia, yo quiero que usted vaya a Europa. Se le presenta la visión de un hombre macedonio y le dice, ven, predícanos. Y a partir de ahí los planes cambian completamente. Ahora, lo que estamos tratando de hacer a modo de contexto, hermanos, es identificar que la persecución ha acompañado la obra de la extensión del evangelio desde las primeras páginas, desde los evangelios incluso. Ha habido persecución, ha habido rechazo. Ahora, las escrituras siguen gritando. Y cuando los mensajeros, los portavoces de la escritura llegan a ciertos lugares, es la escritura queriendo dar un grito. Y en este caso, el primer lugar donde la escritura grita es en Tesalónica. Vamos a verlo del versículo 1 al versículo 3. ¿Dónde ocurre este grito? Sí, en Tesalónica, pero ¿en qué lugar específicamente? Vamos a responderlo. Dice, después de pasar por Anfípolis y Apolonia, este dato es un dato interesante que nos da algo de contexto. Muy posiblemente no, es un hecho que el apóstol Pablo aquí pasó por un camino que se llamaba la Vía Egnatia o la Vía Ignacia. Era un camino muy conocido en esa región, era un camino en el que algunos estiman que si usted caminaba 24 horas podía atravesar de ciudad a ciudad, ¿sí? Entonces él está caminando Filipos, Anfípolis, Apolonia, todo eso Macedonia. Después de ese camino, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica. ¿Y a dónde las escrituras van a dar su primer grito? Dice, donde había una sinagoga de los judíos. Ya estamos acostumbrados a esto en el libro de los Hechos. Pablo tiene la tendencia de visitar la sinagoga de los judíos. De hecho, sabemos que aunque Pablo es designado apóstol de los gentiles, él tiene una carga por sus hermanos israelitas. Romanos capítulo 10, versículo 1 dice que el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Él tiene una carga por sus hermanos. Él va y él les predica. Al mismo tiempo podríamos decir que esto es una estrategia donde él está presentando desde las escrituras quién es el Mesías. Versículo 2 nos describe un poquito cuál fue el grito de las escrituras en este lugar y dice, Pablo entró según su costumbre por 3 días de reposo, es decir, 3 semanas. Por 3 semanas él discutió con ellos basándose en las escrituras, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, diciendo, este Jesús a quien yo les anuncio es el Cristo. Acá en este momento ya tenemos algo de tensión en nuestra historia. Y esta tensión es la siguiente. Pablo, presente en una sinagoga que hasta el momento eran personas desconocidas para él, donde en la sinagoga se supone que simple y sencillamente había que leer las escrituras del Antiguo Testamento, Pablo no solamente las lee, sino las interpreta. Y en esta interpretación de las escrituras, Pablo llega a una conclusión con evidencia: Jesús es el Cristo. Ahora, ¿por qué llega Pablo a esta conclusión? Bueno, porque dice las escrituras que es necesario que el Cristo padeciera y resucitara. Ahora, hermanos, voy a hacer una aclaración. Cuando digo las escrituras, me estoy refiriendo principalmente al Antiguo Testamento. ¿Amén? ¿Sí? ¿Estamos claros? En este momento sabemos, el Nuevo Testamento todavía no está escrito. Así que cuando Pablo está diciendo que él abre las escrituras para presentar que Jesús es el Cristo, está utilizando las escrituras del Antiguo Testamento. ¿Qué textos podría haber leído Pablo en esa sinagoga para demostrar que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara?
Isaías 53, Salmo 22. Textos que nos muestran que sí, es cierto, el Mesías iba a padecer. No sé, a veces hay una tendencia de despreciar el Antiguo Testamento más de lo debido, ¿verdad? Y a veces eso se transmite con ciertas frases que decimos, a veces sin pensar. No, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y tal vez con esa frase la persona quiere decir una cosa, pero deja un portillo abierto para un mensaje de desprecio al Antiguo Testamento. ¿Me siguen, hermanos? ¿Sí? Cuidado, el Antiguo Testamento es valioso para ver el Evangelio, porque al fin y al cabo el Evangelio es que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. ¿Podemos ver eso en el Antiguo Testamento? Claro que sí, lo podemos ver. Podemos ver al siervo sufriente, podemos ver las palabras que Jesús citó en la cruz: Padre, ¿por qué me has desamparado? El mensaje, el grito que las Escrituras están diciendo en Tesalónica es: Jesús es el Cristo. Y la evidencia, ¿cuál es la evidencia? Había un hombre que vivió entre nosotros, que murió y que resucitó. Ese hombre decía ser el Cristo y hablaba con la autoridad de Dios. Pues las Escrituras dicen que el Mesías iba a hacer exactamente lo que ese hombre hizo. Por tanto, comparen las evidencias con su persona. Jesús es el Cristo. Jesús es el Cristo. Estos judíos han estado esperando la venida del Mesías por siglos. Esta noticia, este grito de las Escrituras en esa sinagoga debería ser la mejor noticia que ellos pudieron haber escuchado en mucho tiempo. Sin embargo, ¿cuál fue la respuesta? ¿Cuál fue la consecuencia de este grito allí? Versículo 4. Algunos de ellos creyeron. Y me gustaría, hermano, antes de seguir leyendo, que mentalmente subraye la palabra algunos, porque nos va a servir de contraste entre lo que ocurre en Tesalónica y lo que ocurrirá en Berea. Algunos de ellos creyeron. Ese algunos no necesariamente es una palabra escrita sin ser pensada. No, yo creo que Lucas la razonó y nos está describiendo cantidad. Algunos de ellos creyeron. ¿Por qué creo que esto describe cantidad? Porque vean las palabras que siguen. Algunos de ellos creyeron, se unieron a Pablo y a Silas, junto con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres de los principales. ¿Notan los adjetivos que se utilizan ahí? Una gran cantidad, muchos, pero no de judíos. De judíos, algunos. Ahora, la palabra de Dios nunca va a volver vacía, ¿sí? Isaías capítulo 55, usted lee que la palabra viene como el rocío, como la lluvia del cielo, cae en la tierra y hace una gran obra de transformación. Lo que antes era zarza, ahora se convierte en ciprés. La palabra de Dios nunca vuelve vacía. Y estos pocos que se convirtieron en Tesalónica, era la voluntad de Dios que ellos se convirtieran a través del poder de su palabra. Así que no podemos decir que esto fue un fracaso. No. Eso fue un éxito. La palabra de Dios cumplió lo que vino a hacer, a salvar. Algunos se salvan. Sin embargo, esto también nos muestra de manera triste la condición de la ciudad. ¿Por qué? Porque inmediatamente en el versículo 5 dice: pero los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados. ¿Notan? Los judíos. Aquí hay rechazo de los judíos al mensaje de las Escrituras. Son algunos los que aceptan el mensaje, pero no todos. La mayoría de los judíos, de hecho se habla de los judíos de manera corporativa, los judíos rechazan el mensaje. Antes de proseguir con este rechazo que los judíos hacen, quiero dar una breve aplicación en cuanto a los que sí creyeron en el mensaje de la palabra, y eso está en el versículo 4. Algunos de ellos creyeron. De esos judíos que creyeron, ¿qué hicieron inmediatamente después, hermanos? Se unieron a Pablo y a Silas. Y noten la palabra unieron. Se unieron a Pablo y a Silas. De nuevo, yo sé que Lucas, cuando escribe el libro de los Hechos, no pasa ninguna palabra por casualidad. Cuando dice se unieron, se está refiriendo a un grupo organizado, a un cuerpo. Si queremos usarlo en términos conocidos por nosotros, a una membresía, ¿sí? A una unidad, a una comunión con creyentes, con hermanos.
Una vez que usted escucha el Evangelio, una vez que usted escucha que Jesús es el Cristo, que Él murió, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, hay algo que usted puede hacer para el bien de su salud espiritual y es unirse a una comunidad de fe. Amén. Miren, ustedes son parte de una acá. Creo que quizá la mayoría, y no sé si hay alguno que no es parte de acá, de la membresía de esta iglesia, y si no lo es, le animo a que se agregue, a que siga los procedimientos debidos y que sea parte de la membresía, porque esto es una bendición para su vida. Y todo creyente necesita a otros creyentes. No necesitamos unos a otros, hermanos. Nosotros tenemos puntos ciegos y necesitamos una iglesia. Tal vez de forma jocosa y chistosa, puedo decir que yo no puedo ver cuando ando un frijol en el diente y necesito que alguien al frente mío me lo diga. ¿Sí? Hey, ¿tenés un frijol en el diente? Gracias. Eso es un punto ciego. Todos los creyentes tenemos puntos ciegos, hermanos. Y necesitamos una comunidad que esté a nuestro alrededor, animándonos, exhortándonos. Y estos creyentes en Tesalónica lo entendieron y por tanto se unieron a Pablo y a Silas. ¿Y por qué asocio esto con la membresía? Bueno, para nadie es un secreto que en nuestra Biblia tenemos 2 cartas que se llaman Tesalonicenses. Y ahí tenemos una iglesia organizada, escuchando la palabra del Señor. Y Pablo animando a una iglesia. Se unieron. Pero bien, ahora me sigo enfocando en estos judíos que rechazaron el mensaje y las consecuencias después de este grito. En el versículo 5, esos judíos llenos de envidia llevaron a algunos hombres malvados a la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron la ciudad. Un alboroto. Estas personas están diciendo eso, vamos a hacer un alboroto. Ellos intentaban perseguir a Pablo y a Silas, los mensajeros de este grito de las Escrituras. Sin embargo, dice el versículo, asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo y al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando. Ellos quieren gritar más fuerte que el grito de las Escrituras. Ellos están enojados por lo que las Escrituras quieren decir. Alborotan la ciudad. Sacan a estas personas al pueblo. Y un dato importante aquí es que la palabra pueblo normalmente en el original griego es la palabra laos. De ahí viene la Odisea, ¿verdad? De laos, pueblo. Pero no es la palabra que se usa acá. La palabra que se usa acá es demos. Por ejemplo, de donde viene el término democracia, ¿sí? Así que no los está sacando a la gente para que lo vean. No, los está sacando a una asamblea para que los juzguen. Esa era la intención de estos judíos, que fueran civilmente juzgados y señalados como culpables. No los encontraron, entonces no se conformaron con eso y tomaron a un hombre llamado Jasón. Dice, versículo 6, al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando. Y noten el grito de los judíos de Tesalónica. Estos que han trastornado al mundo han venido acá también. Y Jasón los ha recibido. ¿Qué hicieron Pablo y Silas para trastornar el mundo? Era un plan de ejecución, ahí marketing y todo. No, simple y sencillamente eran portavoces del grito de las Escrituras. No necesitaron nada más. Y de ellos se decía, trastornaron el mundo. Iglesia, nosotros queremos hacer o lograr un impacto en nuestra sociedad. ¿Amén? ¿Sí? ¿Qué debemos hacer? Prediquen la palabra. Prediquen la palabra. Prediquemos la palabra. Yo creo que Pablo tenía muchas cosas interesantes que decir y se abstuvo por simple y sencillamente hacer lo que debía hacer, predicar la palabra. Voy a ponerles un ejemplo. Una cosa muy interesante que Pablo podía haber dicho es: Dios me habló en un sueño y me dijo que viniera aquí. Pablo podía decirlo, ¿verdad? Se le presentó un hombre macedonio y le dijo, ven y predica a este lado. Así que Pablo tenía un mensaje muy interesante que decir, ¿sí o no, hermanos? Dios me ha mostrado a través de una revelación que yo tenía que venir aquí, que ustedes me iban a escuchar. Pablo no dijo eso. Pablo se presentó, abrió las Escrituras y dijo, las Escrituras demuestran que Jesús es el Cristo, punto final. ¿Qué necesitamos decirle al mundo? No necesitamos de una historia asombrosa ni de una experiencia sobrenatural.
Necesitamos el poder de la palabra siendo predicada. Y nosotros, la iglesia, poseemos eso en nuestras manos. La escritura la podemos predicar. Yo creo que esto también es un llamado al entorno evangélico, a que dejemos de lado ciertos métodos que consideramos exitosos y nos concentremos en lo que nos debemos concentrar. Prediquemos la palabra, porque la palabra de Dios es poder para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es poder. Muy bien, ellos llegan a la casa de Jasón, empiezan a decir que estos son los que han trastornado al mundo, empiezan a hacer un alboroto. Y noten una de las quejas que presentan en el versículo 7, dice: Jasón los ha recibido. Todos ellos actúan contra los decretos de César, diciendo que hay otro rey. Jesús, un momento. ¿Quiénes están hablando acá? ¿Judíos o gentiles? Los judíos de Tesalónica. Y el argumento de ellos es: hay otro rey que no es César, y ellos lo están promoviendo. Judíos. Yo creo que esto fue una artimaña para lograr este engaño civil y que ellos fueran juzgados, pero al mismo tiempo en esta artimaña de cierta forma le están ofreciendo su lealtad a César y no a Cristo. Su lealtad a César. Judíos. Esto es demasiado escandaloso, pero están dispuestos a hacerlo incluso por rechazar a Cristo. Hermanos, no quiero pasar tampoco muy rápido acá, pero yo creo que nosotros podríamos estarle dando nuestra lealtad a un rey que no es Jesús. Y aquí les animo a que presten atención. Estos judíos, no por ser judíos, eran leales a Dios. Y nosotros, cristianos, no por ser cristianos, eso significa que en cada momento de nuestra vida le estemos dando lealtad a Cristo. Seamos leales a Él. Él nos ha dado la mayor de las bendiciones a través del gran grito que Él vino a dar al mundo. Él murió, fue sepultado y resucitó. No hay otro que merezca nuestra lealtad, solo Jesús. Solo Jesús. Bueno, ellos entonces, versículo 8, dice: alborotaron a la multitud, a las autoridades de la ciudad que oían esto. Pero después de recibir una fianza de Jasón y de todos los otros, lo soltaron. Y ahí termina la historia en Tesalónica. No sabemos a ciencia cierta qué fue esta fianza. Ciertamente era Jasón el que estaba preso, así que no sabemos si fue Jasón el que dio una fianza económica, otra persona por Jasón, o si la fianza quizá no fue económica. Hay algunos teólogos que se debaten al respecto y dicen que muy posiblemente la fianza que se menciona acá no era una fianza económica, sino que era una promesa, y que esta promesa era: Pablo no va a volver a entrar aquí, se los prometo. Y que por eso cuando vamos a Tesalonicenses, Pablo dice: yo quiero ir ahí, pero Satanás puso tropiezo y no puedo llegar. Algunos dicen esto, puede ser. Y cuando usted lee 1 Tesalonicenses puede observar la angustia que Pablo tiene de poder llegar a Tesalónica y no puede hacerlo. Y por tanto envía a uno de sus compañeros, a Timoteo. Le dice: Timoteo, vaya por mí, por favor. Timoteo regresa con buenas noticias y le dice: Pablo, tranquilo, están juntos, creen y se aman. Y Pablo, gracias a Dios. No sabemos cuánto tiempo estuvo Pablo en Tesalónica. Algunos usan el dato acá de que estuvo 3 días de reposo predicando para decir que estuvo solo 3 semanas. No sabemos qué tan probable es eso. Puede que haya estado más tiempo de 3 semanas. Lo que sí sabemos es que fue poco, porque cuando leemos Tesalonicenses, Pablo quiso estar más con ellos. Indiferentemente de todos estos datos, al final a ellos los soltaron y tuvieron que ir a otro sitio. Versículo 10. Enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea. Y hay algo interesante de Pablo y Silas. Donde sea que ellos llegan, las escrituras llegan. Así que si las escrituras gritaron en Tesalónica, podemos estar seguros que las escrituras también van a gritar en Berea. Hermanos, Dios escogió la proclamación de la palabra como el medio para que su palabra fuera escuchada por las gentes. ¿Me siguen? Dios escogió la proclamación de la palabra como el medio para que la palabra fuera escuchada por las gentes. Dios pudo haber hablado desde las nubes. Dios pudo habernos enviado animales que nos contaran el evangelio, un pajarito en nuestra ventana diciéndonos un mensaje. Dios escogió la proclamación de la palabra de su iglesia.
escúcheme con atención, Dios nos escogió para proclamar su palabra. Amén. Puede ser de otra forma, las piedras podrían hablar, pero Dios quiso que nosotros habláramos. Así que si en un lugar las escrituras no se están escuchando, es porque la iglesia no está predicando. Pablo y Silas llegan a Berea y están dispuestos a predicar la palabra. Dice, enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y Silas a Berea. Aquí vamos a ir a otra ciudad y vamos a ver estos elementos en otro sitio en particular. Ahora nos vamos a enfocar en Berea. Dice, los cuales al llegar, aquí está la noticia, ¿fueron a dónde? A la sinagoga. Los acaban de perseguir, los acaban de acorralar, tuvieron que salir corriendo de un lugar por meterse a una sinagoga, a abrir las escrituras y decir Jesús es el Cristo. Ahora llegan a Berea, un lugar relativamente cerca de Tesalónica, y lo primero que hacen es una sinagoga. Pablo necesita un consejero para saber cómo hacer las cosas. No, Pablo está haciendo las cosas bien hechas. Él quiere ir para que las escrituras sean proclamadas y se mete de nuevo a las sinagogas. Noten, aquí hay una comparación interesante. Lo que sucedió en Tesalónica, el énfasis del texto es lo que los mensajeros dijeron. Y es decir, se nos describe con lujo de detalle el mensaje. Ellos abrieron las escrituras y demostraron que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara, diciendo Jesús es el Cristo. El énfasis de lo que ocurre en Tesalónica es lo que los mensajeros dijeron. Sin embargo, el énfasis de lo que ocurre en Berea no es lo que los mensajeros dijeron, sino lo que los receptores hicieron para escuchar con atención. En la primera escena, un énfasis en los mensajeros. En la segunda escena, un énfasis en los receptores. Ahora, ¿quiénes son los receptores? ¿O cómo son los receptores? ¿Cómo escuchan? ¿Cómo están atentos al mensaje, al grito de las escrituras? Bueno, lo podemos leer. Dice, estos, es decir, los judíos en Berea, eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Cuál palabra? Noten que aquí no se describe, porque el énfasis no está en los mensajeros, sino en el receptor. Sin embargo, podemos leer entre líneas que la palabra que los de Berea recibieron es que las escrituras demuestran que Jesús, que el Cristo tenía que padecer y que resucitar, y por tanto Jesús es el Cristo. Cuando los creyentes en Berea escucharon esto, lo primero que hicieron fue recibir esa palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. Escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. Es el mismo contexto tenso. Pablo predicando en una sinagoga donde el mensaje podría ser rechazado, pero en este momento la capacidad de recepción de esas personas fue mayor. Fueron más nobles, dice el texto literalmente. ¿Por qué? Porque escudriñaron las escrituras para ver si estas cosas eran así. Y de hecho nos dice incluso la continuidad de su ejercicio, diariamente. Aquí también quiero hacer un paréntesis. El contexto es distinto al nuestro, ¿sí? Usted y yo tenemos 1, 2, 3, 4 copias de nuestra escritura, de la escritura en nuestras casas. Y podemos en un tiempo devocional solitario escudriñar las escrituras para recibir lo que Cristo quiere decirnos, lo cual es una muy buena disciplina espiritual. Lean su Biblia en sus casas, amén, ¿sí? Sin embargo, no es lo que hicieron los de Berea. Es muy difícil que las personas tuvieran una copia de las escrituras en sus casas. Aquí vuelvo a una aplicación que hice anteriormente y la vuelvo a remarcar. Aquí se nos está subrayando algo: comunidad. Ellos fueron a la sinagoga diariamente, ahí estaban las escrituras y ahí juntos escudriñaron las escrituras para ver si estas cosas que decían Pablo y Silas eran ciertas. Hermanos, estos tiempos de comunión son valiosos. No los desaprovechemos. Vengamos juntos a escudriñar las escrituras. ¿Sí? Ahora, ¿cuál fue el resultado? Anteriormente, el resultado había sido: algunos de los judíos creyeron, pero muchos griegos. Ahora, ¿cuál es el resultado? Versículo 12. Por eso, muchos de ellos creyeron, así como también
un buen número de griegos, hombres y mujeres de distinción. ¿Notaron el resultado? Un cambio total. No fueron algunos, fueron muchos. Muchos de ellos creyeron lo que las escrituras tenían que decir. Jesús es el Cristo. Aquí también ocurre un alboroto, como en la escena anterior. Sin embargo, este alboroto no lo organizaron las personas en Berea. Versículo 13. Pero cuando los judíos de Tesalónica supieron que la palabra de Dios había sido proclamada por Pablo, también en Berea, fueron también allá para agitar y alborotar las multitudes. Ellos querían seguir gritando. Las escrituras están gritando también allá, que Jesús es el Cristo. Vamos y gritemos más fuerte, para que no escuchen el mensaje de las escrituras. Ellos querían seguir gritando. Todo esto nos está diciendo lo siguiente. Pablo y Silas fueron a Tesalónica, predicaron que Jesús es el Cristo, recibieron persecución. Pablo y Silas fueron a Berea y predicaron que Jesús es el Cristo, recibieron mayor aceptación. Sin embargo, también persecución de los que venían de Tesalónica. La consecuencia detrás del grito la podemos leer desde el versículo 12 al 15. Dice, por esto muchos de ellos creyeron. Aquí la consecuencia es la fe de estas personas. Muchos de ellos creyeron, así también como gran número de griegos, hombres y mujeres de distinción. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que la palabra de Dios había sido proclamada por Pablo, también en Berea fueron allá para agitar y alborotar las multitudes. Entonces los hermanos inmediatamente enviaron a Pablo para que se fuera al mar. Pero Silas y Timoteo se quedaron ahí. Los que conducían a Pablo lo llevaron hasta Atenas. Y después de recibir órdenes de que Silas y Timoteo se unieran a él lo más pronto posible, se fueron. Exactamente lo mismo que pasó en Tesalónica. Después del alboroto, se marchan a otro sitio. Y no quiero aquí hacer ahí un spoiler de la próxima predicación, pero adivinen, él va a Atenas y no se encuentra en una sinagoga, pero aún así se va y se mete en un areópago y sigue predicando la palabra. Ese es Pablo. Sin embargo, lo importante acá es que nosotros podamos resaltar y observar la intención del carácter de Pablo al decir que las escrituras afirman que Jesús es el Cristo, porque el Cristo tenía que padecer y resucitar, y Jesús calza con esa descripción. Por tanto, las escrituras se proclaman en una ciudad, algunos creen y ocurre un alboroto por la exposición de las escrituras. En otra ciudad, muchos creen. También ocurre un alboroto, pero hubo una mejor aceptación del mensaje de las escrituras. En fin, podemos decir que Pablo y Silas anuncian que Jesús es el Cristo a los judíos de Tesalónica y de Berea. Él lo está diciendo de manera clara y explícita. Ellos reciben oposición, tanto oposición como aceptación. Pero nosotros hoy podemos ver, resaltar y notar que la mejor respuesta fue la de aquellos que compararon con las escrituras si lo que se dice de Cristo es cierto. Y aquí lo que subrayamos es que la mejor actitud que nosotros podemos tener frente a las escrituras es detenernos, escudriñarlas y observar al Cristo que las escrituras nos comunican. Amén, hermanos. Por eso muchas iglesias hoy se llaman iglesia Berea. Yo creo que es una actitud digna de imitar. Esos creyentes en Berea que están interesados en escudriñar las escrituras para recibir provecho para sus vidas, ojalá que sea nuestra actitud también, junto con otras aplicaciones que tienen que ver con nuestra vida de comunidad, cierto. Pero el énfasis importante de lo que estamos tratando de decir el día de hoy es que nuestra actitud frente a la palabra es importante. Prestemos atención a lo que las escrituras nos tienen que decir. Escudriñemos las escrituras para encontrar al Cristo de las escrituras, porque nuestra mayor necesidad es Cristo Jesús. Lo necesitamos diariamente. Antes de que la mente de algún curioso diga, esta predicación está exaltando el Antiguo Testamento, porque las escrituras se refieren al Antiguo Testamento. Quisiera también objetar contra eso y decir, es cierto, las escrituras que se mencionan acá son el Antiguo Testamento.
Es cierto, en algún momento el apóstol Pablo le dice a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. La palabra escritura se refiere al Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Pablo le dice, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, que es en Cristo Jesús. Sí, las escrituras son el Antiguo Testamento. ¿Qué hacemos con el Nuevo Testamento? Lo desechamos. ¿No? Me encanta el mismo testimonio de Pedro cuando afirma y dice que hay indoctos e inconstantes que leen las palabras de Pablo en sus cartas, y de hecho Pedro dice, palabras difíciles de entender, así que usted no es el único cuando no entiende lo que Pablo escribe. Pedro tampoco entendía. Y dice, palabras difíciles de entender que los indoctos e inconstantes tuercen como también las otras escrituras. Así que Pedro, cuando leía a Pablo, interpretaba que lo que leía era escritura. Antiguo y Nuevo Testamento son la palabra de Dios para nosotros, y lo que Antiguo y Nuevo Testamento nos quieren decir es: Jesús es el Cristo, Él murió, fue sepultado y resucitó. ¿Cuál debe ser su respuesta ante un mensaje tan glorioso como ese? Arrepiéntase y deposite su confianza en Él, descanse en la verdad de que Jesús es el Cristo. Si Jesús es el Cristo, no necesitamos nada más. Él es suficiente para nosotros. Y usted no necesita una mejor noticia que esta. Él está ahí. Él es el Cristo. ¿Qué otra noticia está esperando? ¿Hay otra mejor noticia que usted está esperando? Jesús es el Cristo. No hay mejor noticia que esta, y las Escrituras lo demuestran. Las Escrituras dan testimonio de que Jesús es el Cristo. Termino diciéndole que si usted es un creyente, un hijo del Señor, su vida debe demostrar sus creencias. Sí, creemos que Jesús es el Cristo. ¿Su vida lo proclama? Yo creo que Pablo y Silas tenían un estilo de vida que creían literalmente que Jesús era el Cristo. ¿Cómo lo sé? Porque a donde iban lo proclamaban. ¿Su vida está comunicando que usted cree que Jesús es el Cristo? Si usted cree que Jesús es el Cristo, viva de tal forma que se observe el fruto de esa convicción en su conducta. No obstante, nosotros no podemos generar una buena conducta por nuestros propios esfuerzos morales y personales. Necesitamos que ese Cristo nos dé su justicia. Primeramente necesitamos creer. Así que yo le digo, si hay alguien aquí que no cree en Cristo, crea en Él. Crea en Él. Crea en Él, arrepiéntase de sus pecados, y usted nunca va a decir por qué hice eso. Va a ser la mejor decisión que usted pueda haber tomado. Creer en Cristo le une a Dios, pero también creer en Cristo le une a otros. Le une a sus hermanos. Así como los de Tesalónica se unieron a Pablo y a Silas, así como los de Berea se unían diariamente para escudriñar las Escrituras, creer en Cristo le une a otros hermanos. Y esto es una de las bendiciones del Evangelio para nosotros, que muchos de nosotros disfrutamos y gozamos. Que otros oren por nosotros, que otros sobrelleven nuestras cargas juntamente con nosotros, que otros nos exhorten cuando estamos yéndonos por un camino que no conviene. Esas son bendiciones que vienen añadidas con la bendición del Evangelio. Pertenecer al cuerpo de Cristo. Hermanos, ciertamente también debemos decir que todo este mensaje nos reta a descansar en Cristo y no en quienes somos nosotros mismos. Solo Él nos puede dar esperanza como para que las persecuciones y las complejidades de la vida pasen a segundo plano. Pablo y Silas confiaban plenamente en Cristo y las persecuciones pasaron a segundo plano. Sí, venimos de ser perseguidos en Filipos, no importa, vamos a Tesalónica y prediquemos. Ahora huyen de Tesalónica, llegan a Berea, sí, venimos de predicar en Berea y ser perseguidos, no importa, entremos a la sinagoga y prediquemos también en Berea. Las persecuciones pasan a segundo plano cuando Cristo es suficiente para nosotros. Descansemos en Él, confiemos en Él, creamos en Él y demostremos que realmente nuestra convicción de Jesús es el Cristo es visible a través de nuestra conducta y nuestra devoción a su santo nombre. Amén, hermanos. Sigan predicando la palabra como iglesia local. Les animo a eso. Sigamos, estamos cerca. Pero en Tibás, como se los dije ahora, hay muchas personas que necesitan escuchar el grito de las Escrituras.
Algunos van a tapar sus oídos diciendo que esas son palabras necias, pero por el poder del Espíritu Santo muchos otros van a abrir su corazón. Prediquemos la palabra del Señor. Vamos a orar, vamos a terminar acá. Dios, Padre bueno, en tu escritura está el precioso mensaje de que Cristo tu Hijo, Jesús tu Hijo, es el Mesías esperado. Ya en tu escritura se decía que debía padecer y resucitar, y esas pruebas son suficientes para compararlas con la evidencia de la vida de Jesús y decir: Jesús es el Cristo. Entendemos que algunos van a tapar sus oídos a este grito de tu escritura, pero también te agradecemos porque por tu Espíritu tú abriste nuestros oídos para escucharlo. Ayúdanos a seguir escudriñando las Escrituras para seguir alimentándonos del Cristo de las Escrituras. Ayúdanos, Señor, a satisfacernos en Cristo como lo único suficiente para nuestra vida. Ayúdanos a dejar la persecución en un segundo plano, entendiendo que si tú eres el Cristo, esta es la mejor noticia que podríamos recibir. Ayúdanos a descansar en esta verdad. Ayúdanos a vivir conforme a la verdad que decimos creer, porque si tú eres el Cristo, no podríamos hacer otra cosa que predicarte, Señor. Y si no lo estamos haciendo, ayúdanos a analizar si nuestras convicciones realmente son profundas. Ayúdanos a ir a las Escrituras para que las Escrituras vuelvan a describirnos quién eres tú. Señor, ayuda a esta iglesia local a permanecer firmes en las Escrituras, a escudriñar profundamente las Escrituras, a que la actitud de esta iglesia frente a las Escrituras sea una actitud de devoción. Señor, ayúdalos a amar la predicación de tu palabra. Ayúdalos a dar oportunidades para que sus pastores se preparen con calidad para la predicación de la palabra. Ayúdalos, Señor, a solventar las necesidades de la iglesia para que los encargados de proclamar tu palabra puedan enfocarse en eso, Señor. Ayuda a esta iglesia a participar como un cuerpo en que tu palabra sea expuesta cada semana. Y, Señor, trae a los que han de ser salvos. Trae a los que deben escuchar esta palabra y se van a convertir por ella. Señor, hoy hemos cantado el Evangelio, hoy hemos orado el Evangelio, hoy hemos escuchado la predicación del Evangelio. Señor, ayúdanos también a estar dispuestos a salir de estas puertas para predicar el Evangelio. Gracias, Señor, gracias por tanta misericordia. Gracias porque ese grito de las Escrituras llegó a nuestros oídos a través de los mensajeros que tú escogiste para eso. Y hoy estamos reunidos celebrando tu resurrección. Gracias, Padre bueno. Bendice el resto del domingo y ayúdanos a seguir honrando tu nombre como merece ser honrado. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias.